Muy buenos días, hermanos presentes y a los hermanos que nos miran en YouTube y Facebook. Esta es una nueva emisión de clases de Biblia a cargo de nuestro catequista Rafael Besos, quien cuenta con una vasta experiencia de más de 40 años compartiendo la palabra de Dios. El desarrollo de la clase es el siguiente. En el primer segmento proclamamos el Evangelio y hacemos una reflexión sobre el mismo. En el segundo segmento, preguntas sobre el tema expuesto o cualquier otro tema de la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos el segundo y cuarto sábados de cada mes a las 10 a.m. vía Zoom. El número de ID y los números de contactos los estaremos colocando en la descripción de esta grabación. Que disfruten y muy buenos días para todos. Señora Luz. Señora Luz. Bueno, encomendemos hoy nuestro día al Señor. Oh Dios Padre Todopoderoso, en ti colocamos este día maravilloso que tú nos regalas, este día hoy tan especial para nuestra comunidad, en el que hoy tenemos el evento iberoamericano. En ti lo entregamos, a ti te colocamos toda esa carga, Señor, para que seas tú, oh Dios, fluyendo en nuestras vidas, en cada una de las personas, Señor, que vamos a estar ahí colaborando para que ese evento sea un gran homenaje para nuestra iglesia, para el propósito que tenemos, Señor, que es para agradarte, para bendecirte cada día, Señor, y sentirnos contentos. Gracias, oh Dios, por todas aquellas manos y personas que han colaborado de una u otra manera en este evento tan importante para nosotros, Señor. Hoy, oh Dios, dale entendimiento, dale sabiduría a Rafael para que, Señor, fluya en nuestros corazones y alimentes cada día, Señor, nuestro gozo y nuestra alegría de entender y comprender y poner en práctica tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a preparar el Evangelio del domingo sexto de Pascua. O sea, fue el domingo pasado que no pudimos tener la clase por motivos técnicos. No sé, ha salido bien, ya veo, claro. Entonces el Evangelio del domingo pasado fue el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él le dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto es palabra de Dios. Si nosotros vemos aquí
lo que Jesucristo nos está diciendo es, lo más importante para poder seguir a Jesucristo es el amor. Si yo no amo a Jesucristo, es imposible que pueda seguirlo a Él. O sea, recordemos cuando Él le entrega a Pedro la autoridad para dirigir la iglesia cuando Él ya no esté. Y cuando es esa parte del final del Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 y siguiente, ese es cuando está en el lado de Galilea, ya él había resucitado y ellos habían vuelto a Galilea. Habían vuelto precisamente, él se quiere encontrar con ellos donde había comenzado todo. O sea, no se va a reunir con ellos, la reunión final la va a tener en Galilea, la parte norte de Israel, llena de bosque, de frescura, de renacimiento. Donde había comenzado él, ahí quiere él despedirse de ellos, físicamente. Entonces ahí es cuando él hace la cena, él hace los pescados aquellos, él mismo es el anfitrión de la reunión, y entonces después de la comida, él hace una enseñanza, y la enseñanza aquí fue dirigida a Pedro, cuando él le dice a Pedro las tres preguntas que le va a hacer Simón de Juan. Estoy en el versículo 21 de Juan, el final del Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. Después de haber comido, ya habían comido a la cena que él había preparado, dice Jesús, Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que? Le llama Simón de Juan porque el nombre real de Pedro era Simón, y de Juan quiere decir porque era hijo de Jonás, de Juan. O sea, ahí no había apellidos, sino decían hijo de. Por eso le dice Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Le dice Jesús, vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, ¿por qué lo pregunta tres veces? Porque tres veces Pedro había negado a Jesucristo en el jardín de la casa del sumo sacerdote Caifás. Por eso le pregunto ahora, Pedro, esto es muy importante. El amor es lo principal para poder seguirme a mí. O sea, tú tienes que estar completamente dedicado a mi persona. Y por eso nosotros cuando hacemos estas cosas, amamos a Jesucristo, se crea en nosotros una identidad de cristianos. O sea, somos seguidores, somos discípulos del Señor. Y nosotros no, lo que vamos a hacer con estas enseñanzas es formar otros discípulos. Somos discípulos que formamos discípulos. O sea, no vamos a cambiar las cosas, sino lo que la enseñanza de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, eso no se puede cambiar. Eso es fijo. La forma de enseñarla es lo que cambia. Claro, la predicación que hacemos en este momento no es la misma que se hacía en el siglo XVI, porque se hacía de acuerdo con las circunstancias de aquella ocasión. O sea, eso cambia. Pero lo fundamental, lo que son las palabras de Cristo, esa no la cambia nadie. Nosotros somos discípulos. Transmitimos lo que le oímos a Jesús para formar otros discípulos. O sea, eso es muy importante. El maestro es Jesús. Ese es el maestro. Nosotros somos discípulos de Jesucristo y tratamos de formar más discípulos para él. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando tú coges la identidad de cristiano, cuando tú amas a Jesucristo y Jesucristo forma parte de tu vida y Jesucristo te muestra el plan que él tiene para ti en tu vida, entonces tú eres un verdadero discípulo, porque tú estás confiando en el Señor. O sea, tú pones tu confianza en el Señor. Él tiene un plan para mí y por lo tanto ese plan se va a realizar
porque Él tiene todo poder para eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los mandamientos, o sea, los mandamientos de la ley de Dios, no son imposiciones, sino que es una respuesta nuestra al amor de Jesucristo. Nosotros queremos hacer lo que Él ha dicho que hagamos, porque lo que Él ha dicho que hagamos es para nuestro bien, no es para nuestro mal. No nos vamos a sentir sojuzgados, no vamos a estar, como diciendo, esclavizados en el sentido de que tenemos que hacer las cosas de una forma automática, o sea, como robots, no. O sea, lo hacemos porque es la exigencia del amor, es la respuesta al amor que le tenemos a Jesucristo. O sea, es lo mismo que cuando una madre va a tener un niño y una vez que el niño ha nacido, esa madre, todas las cosas que trae el nacimiento de un niño, las va a coger con una alegría enorme. ¿Por qué? Porque el amor que le tiene a esa criatura que le ha nacido. O sea, al principio va a tener que despertarse por la noche 3 veces para poder alimentarlo. O sea, pero lo va a hacer con amor. ¿Por qué? Porque el amor que le tiene es el que la mueve a ella para hacer a continuación lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que decir a ella lo que tiene que hacer. Ella sabe que por amor tiene que hacer estas cosas. Nosotros sabemos que por amor, la respuesta nuestra del amor a Jesucristo es seguir sus palabras. Por eso dice, el que me ama, seguirá mis mandamientos. Quiere decir, si yo sigo los mandamientos de Jesús, yo estoy respondiendo al amor que Jesús me da a mí. Y eso es lo importante, es el amor, respuesta al amor. No es por imposición, sino yo lo he aceptado libremente y entonces mi respuesta al amor que Jesucristo me tiene es lo que Él ha dicho que yo haga. Porque lo que Él ha dicho que yo haga en esos mandamientos es para mi bien, no es para mi mal, sino es para alcanzar mi salvación eterna. Entonces, lógicamente, yo sigo automáticamente mi identidad como servidor del Señor, discípulo del Señor. Yo hago esto, ¿por qué? Porque es mi respuesta al amor que Él me tiene a mí. Cuando nosotros seguimos aquí hablando de la lectura del Evangelio, te va a decir, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él le dará otro paráclito. Paráclito es una palabra griega que significa, tiene mucho significado. Puede ser consejero, abogado, defensor, maestro, todas esas cosas. Y ese es para ser el Espíritu Santo. O sea que aquí se nos revela la Trinidad. O sea, ese misterio que es que Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas. El Espíritu Santo es la persona que se nos revela cuando Jesucristo dice, le daré el Paráclito que va a estar con ustedes. Este es el que nos va a enseñar, nos va a capacitar para poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Y eso es importante, es maestro, nos va a defender, es abogado, va a estar a nuestro lado y no nos va a dejar. Por eso dice Jesucristo, no los dejaré huérfanos, sino que yo voy a estar con ustedes. Es un cambio de mando. O sea, no es que Jesucristo se va a montar en una nave espacial y ya era, con la ascensión se fue al cielo y ya desapareció. Físicamente sí, pero no es que Él se vaya del todo, sino que he vuelto a ustedes. Pero es un cambio de mando. Ahora, ustedes son los que van a hacer presente la cara del Padre en el mundo. Jesucristo era la cara humana del Padre. Por eso cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, Felipe, pero si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque era la cara humana del Padre. Nosotros ahora vamos a hacer la cara humana de Jesús en el mundo. Ese es el cambio de mando. Ahora, Él va a estar con nosotros, pues, a través del Paráclito, a través del mismo en la Eucaristía, se va a hacer presente a nosotros y por medio del Paráclito nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante para el cumplimiento de su palabra. Es el que nos va a recordar las palabras que Él dijo. Es el Espíritu Santo va a ser el que nos va a impulsar, nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces ya los apóstoles
Por eso le dice, ahora les toca a ustedes mostrar al mundo las obras que yo he hecho. Incluso van a ser obras mayores todavía de las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va a impulsar a ustedes. Por ejemplo, el Papa Francisco ponía como ejemplo de eso a Francisco Javier, San Francisco Javier, por ejemplo, del siglo XVI. San Francisco Javier es de los fundadores de la Compañía de Jesús junto con San Ignacio de Loyola. Pero este hombre, que era maestro, era noble de la provincia de Navarra, del norte de España, pertenecía a la nobleza y era maestro de la Universidad de la Sorbona en París. O sea que una de las universidades más acreditadas de Europa. Y sin embargo, pero vivió una vida mundana completamente. O sea, era muy atractivo, tenía mucho triunfo con las mujeres, etcétera, etcétera, hasta que se encontró con Ignacio de Loyola, que le dice, Francis, ese versículo del Evangelio, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y eso lo transformó. Y entonces él se hace sacerdote, es ordenado sacerdote, se convierte completamente y San Ignacio de Loyola decide mandarlo a las misiones en la India. Y entonces va a Portugal, porque Portugal tenía colonias en la India y quería mandar misioneros. Y entonces el rey de Portugal, como este era noble y era un intelectual, había sido profesor en la Universidad de la Sorbona, lo iba a recibir con grandes honores, él rechazó todo. Se montó en el barco como si fuera un marinero más. Viajó hasta la India y entonces ahí empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, allá, a dar la cara, a llevar discípulos, a formar discípulos. Y este hombre, por eso cuando Jesús dice, ustedes harán mis obras y obras mayores que yo he hecho. Ese hombre bautizaba 5,000 personas diariamente. O sea, era una cosa increíble, o sea, que había hecho una manifestación, Dios se había manifestado, el Espíritu Santo había dado la fuerza para hacer aquello. De una vida completamente distinta a la que él llevaba, ahora era un apóstol y vivía como un misionero, precisamente él es el patrono de las misiones actualmente de la Iglesia Católica. Él y Santa Teresita del Niño Jesús son los patronos de los misioneros, de la misión de la Iglesia. Y ese hombre hizo eso, o sea, viajó ahí en la India, después pasó a Japón, fue uno de los primeros cristianos que predicó en Japón y quiso ir a China, pero cuando hizo un tratado con una persona que lo iba a trasladar a China, lo engañó y lo dejó abandonado en una isla y ahí murió, mirando a la China, pero no pudo entrar en la China. Él muere en la India, el cadáver lo trasladan a Goa, que era donde él había empezado, y entonces los jesuitas quieren trasladar el cadáver porque estaba incorrupto. Entonces querían trasladar el cadáver a Roma, pero los indios dijeron, no, de aquí no se mueve. Y entonces lo que hicieron fue, cortaron el brazo derecho, el brazo con el que bautizaba. Lo metieron en una urna y está en Roma, o sea, en la iglesia del Gesù, en el altar de San Francisco Javier, en una urna de cristal, ahí está el brazo del incorrupto ahí. El brazo con el que bautizaba. El resto del cuerpo está en la India. Ellos no permitieron que lo sacaran de allí. Entonces, o sea, cuando nosotros vemos estas cosas, vemos, por ejemplo, la obra de la Madre Teresa de Calcuta, una monja que apenas sin recursos ninguno, la obra que ha hecho es gigantesca. O sea, por eso cuando Jesucristo dice, y harán obras mayores que las que yo he hecho todavía. ¿Por qué? Porque él la empuja, él tiene la fuerza del Espíritu, y el Espíritu Santo, el Paráclito, está con ustedes empujándolo para realizar. Si yo veo a EWTN, esa estación que se transmite en el mundo entero, esa monja, la Madre Angélica, que empezó, una monja que apenas tenía una instrucción de high school, yo no lo había terminado el high school, pero esa monja empezó en un garaje a transmitir, y una monja de clausura, y entonces ha hecho el WTN
tiene televisión, radio y se transmite en el mundo entero. Entonces tú dices, tú ves estas cosas y dices, claro que han hecho obras mayores que todavía han llegado todavía mucho mayor, porque Jesucristo no salió de Israel. Sin embargo, sus discípulos propagaron por el mundo entero la palabra de Dios. O sea que el Paráclito siempre va a ser la fuerza necesaria que tenemos nosotros para poder seguir adelante. Por eso, esa oración que dice San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que ese es el nombre del seminario menor de aquí de Miami, San Juan María Vianney, dice: Jesús, tenemos que decir cada mañana: Dios mío, envíame tu Espíritu Santo para que me enseñe quién soy y quién eres tú. Que no me crea yo que yo estoy superior a Jesucristo, sino que yo soy discípulo de Él. Que yo tenga siempre en cuenta que el maestro es Él. Yo soy un discípulo y trato de transmitir el mensaje que Él me ha dado. Esa es la parte importante, porque puede hacer que hay personas que entonces se creen que son maestros y quieren cambiar la doctrina. La palabra de Jesús no se puede cambiar. La forma de predicarla, de enseñarla, cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias exteriores. Pero el mensaje es el mismo. En el siglo XVI, en el siglo XX, en el siglo XXI, es el mismo mensaje, con la forma distinta de acuerdo con las circunstancias en que vivimos. Por eso cuando yo sigo viendo el Evangelio, dentro de poco el mundo no me verá. Quiere decir, físicamente no lo vamos a ver, no lo van a ver más. Pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Quiere decir que el Espíritu Santo es vida, o sea, es el que nos enseña el discernimiento, o sea, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es vida, lo que es muerte. ¿Para qué? Para que yo no me confunda. Y en todo momento yo voy a discernir, o sea, saber por qué camino tengo que ir, porque el mundo te da un camino, Jesucristo te da otro camino. Yo tengo que seguir el camino de Jesucristo. Lógicamente, una de las cosas que el amor da es la confianza en Jesucristo. Yo sé que las promesas que Él ha hecho se cumplirán y por lo tanto Él me va a indicar exactamente qué camino tengo que seguir. Y entonces el miedo, siempre es normal que se tenga miedo, pero yo tengo que vencer el miedo con la confianza que tengo en Jesucristo. Pero a pesar de todo, las promesas de Él se cumplen. Y el plan que Él tiene para mí se va a desarrollar. Aunque parezca que no se está desarrollando, se está desarrollando. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Jesucristo, yo soy hijo de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo está en mí. Yo estoy cristiano, tengo la identidad de cristiano, yo confío en el Señor y la confianza en el Señor es lo que me hace vencer el miedo a circunstancias en que yo me pueda enfrentar en mi vida. O sea, cuando yo me enfrente con situaciones difíciles en mi vida, yo confío en el Señor. Esto va a hacerse de acuerdo con el plan de Dios y saldrás adelante. ¿Por qué? Porque la confianza del Señor, las promesas del Señor no fallan, están vigentes y se realizan por la obra del Espíritu Santo que actúa en ti. Esto es importantísimo para el seguimiento a Jesucristo. O sea, para que yo no me desvíe, para que yo no me vaya por los conceptos que el mundo te da, sino que yo me guíe mi vida por los conceptos, por la palabra que Jesucristo me enseñó a mí. Porque esa es la palabra, este es el camino, la verdad y la vida. Y la vida es que yo no estoy muerto, porque la muerte es vivir en el pecado. Si tú vives en el pecado, lógicamente estás muerto interiormente. Por eso una de las cosas que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios: confíense, vayan a la reconciliación, renueven su vida. Cuando caigan en el pecado, salgan adelante con la liberación que el Señor te va a dar. Dice aquí a continuación: en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El Espíritu Santo es la tercera persona y ahí está la diferencia
grande con los ortodoxos griegos, cristianos ortodoxos griegos, seguidores de Jesucristo, en el filioque. El filioque es, cuando yo digo en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Eso es el filioque. Y del Hijo. Filios, en griego es hijo. Ellos creen que el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Y entonces esa es la gran diferencia en el credo nuestro. Ellos dicen que nosotros hemos cambiado el credo, pero el credo es el credo de los apóstoles, que fue, este credo salió del concilio de Nicea en el siglo IV. O sea que lógicamente ahí te dice, yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo también. Ahí está la diferencia. Es una diferencia teológica que por eso todavía no se ha podido lograr la unidad con los cristianos ortodoxos griegos y de otras denominaciones. Ellos tienen iglesias que son autocéfalas, o sea que ellos mismos son la cabeza, tienen la cabeza rumana, la iglesia búlgara, la iglesia griega, la iglesia rusa, etcétera. Hay diferentes, pero cada uno de ellos son autólogos, o sea que tienen cabeza propia. Y entonces no se ha podido lograr la unidad, a pesar de que sigue el cristianismo, la presencia de Cristo, pero hay esa parte teológica que todavía no se ha podido resolver para alcanzar una unidad. El Espíritu Santo no es un pájaro. A veces la gente se puede confundir con eso por el símbolo de la paloma, qué sé yo qué. Es un símbolo. Descendió como paloma. O sea que cuando descendió en el Jordán, en el bautismo de Jesús, hizo como pasó como si fuera un descenso de un pájaro, pero no es un pájaro, es una persona. Yo no puedo hablar con un pájaro, ni un pájaro puede hablar conmigo, pero yo sí puedo hablar porque Jesucristo, porque el Espíritu Santo es la persona, yo puedo hablar con él y él puede hablar conmigo a través de la oración. Eso es muy claro, por supuesto. Que no se quede que pensamos que es un pájaro, sino es una persona divina, parte de la Santísima Trinidad. Dice aquí, el que acepta mis mandamientos y los cumple, pues no solamente aceptarlos, sino es cumplirlo, o sea, hacerlo parte de nuestra vida. Ese me ama. Si yo amo a Jesucristo, yo tengo que sigo los mandamientos porque una exigencia del amor. O sea, no es porque me lo está imponiendo, sino porque eso es lo que Jesucristo quiere, por el amor que me tiene, para que yo al cumplir esos mandamientos pueda tener vida, no muerte, sino vida, y seguir ese camino que Él me ha marcado cuando yo me identifico con Él. Y yo lo amaré. O sea que es una transferencia del amor. Cuando yo amo a Jesucristo y cumplo sus mandamientos, Él me ama también. Y me manifestaré a Él. O sea, experimentaré la presencia de Él. O sea, por eso en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, hay una presencia real de Cristo a través de su palabra, que es la liturgia de la palabra, y a través del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay una presencia real. Yo voy a encontrarme con Jesucristo en medio de la comunidad. La comunidad es la presencia de Jesús en el mundo. Es el cuerpo místico, como llamaba la iglesia a la comunidad, a la asamblea. Eclesia quiere decir eclesía, quiere decir asamblea. O sea que es el conjunto de los que seguimos a Cristo, somos el cuerpo místico, la presencia, somos presencia damos la cara de Jesucristo al mundo, el cuerpo místico, la iglesia como asamblea reunida. Todos juntos formamos, somos el cuerpo místico, somos el cuerpo de Cristo, en la cual la cabeza de ese cuerpo es Jesús. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Unido, un cristiano no puede estar aislado, sino que tiene que formar parte de la asamblea, que es la comunidad, la eclesia, precisamente que es la asamblea del pueblo de Dios. Somos un pueblo, el nuevo pueblo de Israel. Fíjate una cosa importante.
El pueblo antiguo, el del Antiguo Testamento, era 12 tribus. En el nuevo pueblo, ¿cuántos apóstoles hay cuando Jesucristo resucita? 11. Porque Judas lo había traicionado. O sea que es un pueblo imperfecto. Precisamente porque nosotros somos imperfectos, pero recibimos la perfección en el seguimiento a Jesucristo. De ese pueblo imperfecto va a salir precisamente la nueva cara de Dios, porque nosotros no somos perfectos, sino que somos imperfectos. Pero esa imperfección la salvamos a través del amor que Jesucristo nos tiene. Eso es importante. O sea, el saber que la imperfección es parte de nuestra naturaleza y por lo tanto somos una debilidad, tenemos una debilidad y por lo tanto a veces no cumplimos lo que Jesucristo nos ha dicho por la debilidad que tenemos, pero tenemos un recurso que es la reconciliación. Yo pido perdón a Jesucristo, hago el propósito de no volver a caer en lo mismo y Jesucristo actúa en mí y entonces lógicamente yo puedo manifestar, seguir formando parte de la asamblea de Cristo y no caer en la muerte. Cuando es importante que la lectura de los Hechos de los Apóstoles de ese domingo, dice aquí en los Hechos de los Apóstoles 5, de 8, del 5 al 8 y del 14 al 17, dice: en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo, de muchos poseídos. O sea, por eso estas son obras que está haciendo. Felipe estaba fuera ya era el diácono. Este Felipe es el diácono, no es el apóstol. Estaba fuera de Israel. Ya estaba predicando y hacía los milagros. O sea, lo que Jesucristo había dicho: ustedes harán lo que yo hago y obras mayores todavía. Dice aquí: muchos poseídos saliendo del espíritu inmundo, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. O sea, cuando Dios se manifiesta en esa forma, produce alegría en las personas. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria, el norte, Samaria está, bueno, en el medio, Samaria está en el medio, está Judea, Samaria y Galilea, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo. Ya esta es el sacramento de la confirmación, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor, o sea, en la autoridad de Jesucristo. Habían sido bautizados como Jesucristo había dicho que se bautizara, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero faltaba que les impusieran las manos para que entonces pudieran recibir el Espíritu Santo. Felipe no lo podía hacer porque era diácono. Fueron Pedro y Juan, que eran ya los obispos, ya eran categoría de obispos tenían ya, para poder entonces poner las manos. Y dice aquí: Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea que ahí hay dos sacramentos: sacramento del bautismo por el diácono, y después vinieron Pedro y Juan y impusieron las manos para la recepción especial del Espíritu Santo, que ya es el sacramento de la confirmación. El Salmo es: las obras del Señor son admirables. Aleluya, es el Salmo 65. O sea, yo me maravillo de las obras que hace el Señor. Y cuando uno mira la vida de uno, cómo el Señor ha estado actuando en la vida de uno, a veces sin darnos cuenta de cómo han sucedido las cosas y cómo ha venido lo que ha ocurrido, el efecto que ha producido, pero vemos que estaba a la mano del Señor actuando en nosotros. Y entonces son admirables cuando el Señor actúa y sigue actuando en medio de nosotros. No nos ha dejado huérfanos, sigue actuando, está presente. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder. Su gloria es su magnificencia, su claridad, es doxa, alegría, su luz y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Nos maravillamos, Señor, de cómo tú has actuado en nuestra vida y cómo nos has movido a través de diferentes circunstancias, circunstancias difíciles, pero que guiados por ti hemos sido adelante y hemos seguido adelante. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Prodigios en todos nosotros. Maravilloso, Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto, o sea, les abrió el mar para que pasaran. Llenemos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, temer a Dios no es tener miedo de Dios, es tener respeto de Dios. Los que respeten a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. Está hablando el salmista. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Esa es la parte importante, o sea, el Señor siempre va a estar al lado nuestro. Aunque yo no me encuentre al lado de Él, Él va a estar al lado mío esperando que yo clame a Él. Pero yo tengo que clamar por su presencia. Eso es importantísimo. O sea, yo fui creado sin mi consentimiento. O sea, Dios no me pidió a mí si yo quería salir, ser una criatura y vivir en el mundo. No, pero no me puede salvar sin mi consentimiento. O sea, si yo no lo acepto a Él y acepto su enseñanza, yo no me puedo salvar. Tengo que, en esa forma, entonces Él va a actuar, pero yo tengo que aceptar por mí mismo. No puedo dejar que ahí sí tengo que participar yo personalmente. Y por la respuesta la puedo dar con la presencia del Espíritu Santo, que ahora vamos a celebrar el 28, el próximo sábado, del próximo domingo, ya es Pentecostés, que ya es la venida del Espíritu Santo de una forma visible que se manifestó a los apóstoles y de ahí ya en adelante los lanzó al mundo. Ya el espíritu del miedo que tenían de estar encerrados en el aposento alto, salieron a predicar y de ahí se extendieron, salieron fuera de Israel y todos se despertaron, pero salieron fuera, ¿por qué? A predicar la palabra de Dios y esa fue la fuerza del Espíritu Santo que se manifestó con ruido, con viento, con llamas de fuego que cayeron sobre ellos de una forma visible y ese fue el que les da la fuerza para salir adelante en Pentecostés, que es la fiesta del próximo domingo que vamos a celebrar. Entonces yo creo que ya con esto tenemos para... Pueden empezar a preguntar, todavía no se ha terminado la grabación, pero ya podemos empezar a preguntar si quieren preguntar, comentarios que quieran hacer en todo momento.